Padre Celestial, bendito Señor, damos gracias en esta hora por permitir que nos reunamos, Señor, a aprender más de ti, Señor, a tener conocimiento de tu palabra, a tener conocimiento, Señor, de tu propósito de nuestra vida, a tener, Señor, argumentos, Señor, contra el enemigo, sosteniéndonos, Señor, y afirmándonos en tu palabra, Señor, que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos confronta, Señor, en justicia, en juicio. Señor, por eso hemos confiado en ella, por eso, Señor, es nuestra fuente de autoridad. Y estamos aquí cada día para aprender más. Te damos gracias, Señor, por los que estamos reunidos. Señor, que ábrenos el entendimiento, danos discernimiento para entender lo que vamos a aprender en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto su corazón para venir a este lugar. Y gracias por los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien, tomen asiento, tengan la bondad. Y abran conmigo sus Biblias en Romanos 9. La ofrenda por las hojitas es voluntaria, ¿no? Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Como dice muy bien ahí la hoja que les pasé, ¿no? Al curso, ¿no? Se viene con Biblia, ¿no, hermanos? Uno viene a un curso de estudio bíblico o viene a un estudio bíblico con la Biblia, ¿no? Obviamente. Eso es lo que va a estudiar, ¿no? Un repasito, hemos estado hablando sobre la doctrina de la salvación. ¿Ok? Vimos en un primer punto la cuestión de la depravación total. ¿Ok? Descubrimos que todos los cristianos, o bueno, al menos la gran mayoría, creen en la depravación total. La diferencia con el calvinismo es que ellos dicen que como está tan muy muerto, recontra muerto, matado, absolutamente matado, antes de que pueda creer, el ser humano, antes de que pueda tener fe, Dios necesita hacerle nacer de nuevo, regenerarlo, y una vez regenerado entonces puede creer y arrepentirse, ¿no? Cosa que vimos que no es bíblica, ¿no? Lo que sí es bíblico es que Dios dispensa su gracia a la humanidad para que a través de esa gracia el hombre muerto en delitos y pecados pueda llegar a tener fe y arrepentirse, ¿no? Así como nos pasó, espero, ¿no?, que nos haya pasado a cada uno de los que estamos aquí. Fue por la gracia del Señor, ¿ah?, que Él nos dio la bendición de poderle conocer. Le buscamos a Él, pero porque Él nos estaba buscando a nosotros. Y por eso fue que pudimos buscar a Dios. Solo por eso. Es tan importante la gracia de Dios que si no hubiera gracia, nadie, absolutamente nadie, podría venir a Cristo. Nadie podría convertirse. Porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados y pues solo desea pecar, ¿no? Luego estuvimos hablando, en segundo lugar, estuvimos hablando algo sobre el atributo de la simplicidad divina. Atributo de la simplicidad. El atributo de la simplicidad nos dice que Dios obra como un todo, ¿sí? Que Él no obra por partes, por pedazos, sino que Dios obra como un todo, como un todo. Entonces por eso está mal decir que cuando Dios eligió a personas, solo usó su soberanía y los demás atributos de Dios quedaron por fuera o se manifestaron en menor grado o algo así. No, sino que en el acto de la elección Dios fue tanto soberano como omnisciente, como justo, como misericordioso. O sea, dijimos que bueno, eso fue lo que dijimos en pocas palabras, porque no me trata pues de repasar todo, porque si no aquí nos dan las 10. Luego, que fue hace un mes, estudiamos acerca de la voluntad salvífica de Dios. Salvífica de Dios, ¿no? ¿Qué dice la voluntad salvífica de Dios? No quiero la muerte del impío, ¿verdad?
¿Qué más dice la voluntad salvífica de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Qué más dice la voluntad salvífica de Dios? Entonces habla de la muerte, de que todos morimos en Adán, ¿sí? por el pecado de Adán, pero que por la justicia de Cristo todos también a su vez tenemos la oportunidad de ser salvos, ¿no? Así más o menos. En pocas palabras, eso fue. Entonces, que cuando hablamos de la elección de Dios para salvación, tenemos que pensar en esos versículos. Entonces, no puede ser que Dios quiera que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, pero que solo elija a unos poquitos para ser salvos, ¿no? Que eso es incongruente, que eso no tiene lógica. Y de verdad que hay muchas cosas en la Biblia que no tienen lógica, ¿verdad? Y que en realidad son un misterio, pero esta no es un misterio. Hay mucha revelación sobre eso como para saber que Dios quiere que todos los hombres se salven y proveyó a Jesucristo para ese propósito, ¿no? La muerte del Señor cumplió su propósito, que fue proveer salvación para todos los seres humanos, la oportunidad de la salvación para todos los seres humanos. Pero hay que entrar a la gracia, ¿no? A través de la fe, dice Romanos 5:2. Y hay que recibir esa gracia, como dice Romanos 5:17. Y entonces hoy, yo les dije que íbamos a hablar de la voluntad y esto, ¿sí? Pero yo pensé que eso lo tratamos cuando hablamos de la depravación total, ¿sí? Es decir, el hombre no puede decidir por sí solo por Dios. No puede, necesita la gracia. Y a través de la gracia de Dios es que puede tomar una decisión. ¿Ok? Entonces no creo que hubiera que profundizar algo más. Pero sí estuve mirando, ¿sí? Para el tema de hoy, que les dieron hojas a todos. Recuerden que la ofrenda es voluntaria. ¿Sí? Vamos a hablar de un texto bíblico que es muy usado para probar la cuestión de la elección. Ahora, para los que están como que gringos, dicen elección de qué, a quién eligieron, cómo así, qué pasó, cuál candidata fue. Bueno, la elección, estamos hablando que hay un grupo de cristianos, yo digo que son cristianos, ¿no? Pues los que no dividen la iglesia, los que sí la dividen son solo sectarios y nada más. Pero que dice que antes de que todo fuera creado, Dios seleccionó quién se iba a salvar y quién se iba a condenar. De tal modo que la salvación no es una decisión nuestra, sino que fue una decisión de Dios y ya eso está escrito, pues no hay manera de cambiarlo. Entonces Dios de las multitudes seleccionó a este, sacó al otro, a ese, y ese es el grupo de los que se salvan, ¿no? Y eso pasó antes de que todo fuera creado, ¿sí? Y así nos mandó después, ya. Les manda a unos a que se condenen y otros a que pues sean salvos. Eso es lo que dicen. Pero entonces estamos viendo y lo que estamos tratando de estudiar es por qué eso no puede ser así. Y la idea es que al final de esos estudios demos, pues aparte de esa, cuáles son las otras opciones, ¿no? Entonces, una persona que crea así, un calvinista, un reformado, toma Romanos 9 y dice, es que aquí está clarito, mire. Por ejemplo, él le va a decir, 9:12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces mire que ahí dice que Dios amó a Jacob, pero odió a Esaú. Entonces si Dios ama a Jacob es porque lo va a salvar, pero odió a Esaú es porque lo quiere condenar. Ahí está, ¿no? Y entonces alguien dice, no, pero eso es injusto, ¿cómo va a ser? No, porque miren lo que dice el 14. El 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea que si Dios antes de la fundación del mundo escogió unos para salvarse, otros para condenarse, no hay injusticia en Dios, porque aquí dice, no hay injusticia. Entonces no hay que hacer esa pregunta, porque no hay injusticia. Y luego, entonces, por ejemplo, viene el 15, dice, fíjense que aquí dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Entonces Dios tuvo misericordia de unos y a otros les negó esa misericordia, entonces por eso son salvos. Y ya, y pare de contar, ¿no? Y así, ¿ven? Toman todo ese texto y lo aplican de esa manera, cosa que cuando un neófito lee eso, dice, sí, no, mira, ahí está claro, está absolutamente claro, eso no se puede controvertir. Ahí dice que el Señor amó a unos, odió a otros, ¿qué más dice? Que Él tiene misericordia a quien Él quiere, de que no se trata del que corre o del que quiere, sino que Dios es el que tiene compasión.
Entonces, no, después de esto yo soy calvinista. Dice, no, y así pasa. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a estudiar ese texto. No vamos a alcanzar a estudiarlo todo hoy. Como la cuestión es un poco densa, por eso preparé ese escrito, se los pasé a cada uno. ¿Todavía hay? Cada uno, o sea que ya vemos casi 40. ¿Sí? Bueno, ahora lleguen más. Y si no, la ofrenda es voluntaria, recuerden, ¿no? Por las veces que esos cartuchos de todos, recargados cartuchos vale un billete y todo eso, entonces se nos colabora con alguito aquí. Entonces preparé el estudio. La idea es irlo leyendo, irlo explicando, ¿no? Poco a poco. Ojalá alcancemos a todos, si no, pues la guarda, porque no la va a dar más, si nos queda faltando. La guarda y el próximo mes usted viene y seguimos leyendo. ¿Ok? Amén. Bueno, dice, uno de los textos, dice, elección incondicional calvinista y Romanos 9. No sé si me he hecho entender, si me he hecho entender. ¿Alguien tiene una pregunta o está igual de gringo que cuando llegó ahorita? No, está perfecto todo, pastor. Muy bien. Uno de los textos más usados por el movimiento calvinista para probar sus planteamientos sobre la elección incondicional es Romanos 9. Ellos ven en este uno de sus principales textos prueba de lo que creen. Por ello, el día de hoy daremos una sencilla explicación de este texto. Así podremos darnos cuenta que aunque el pasaje sí habla de la soberanía de Dios, no lo hace en la manera como los reformados lo interpretan. El tema general en los siguientes 3 capítulos es la incredulidad judía. ¿Cuáles serán los siguientes 3 capítulos? El 9, el 10 y el 11, obviamente. ¿Sí? Entonces, esos 3 capítulos tienen un tema y es la incredulidad judía. Ese es el tema general. Así que póngalo ahí, anótelo. ¿Sí trajo que anotar o no? ¿Ah? La incredulidad judía. ¿Cierto? Ahí está. La incredulidad judía. Ese es el tema de los capítulos ¿qué? 9, 10 y 11. Particularmente, bueno, sigamos leyendo para no perder la idea. En el presente capítulo, Pablo va a introducir la cuestión hablando específicamente de la incredulidad judía con relación a la fidelidad de Dios. Entonces, estos 3 hablan de la incredulidad judía, pero específicamente este, que es el que vamos a estudiar, habla de la incredulidad judía relacionada con la fidelidad, el atributo de la fidelidad de Dios. ¿Ok, hermanos? Si se pierde en algún momento, solo dice, me perdí, no entendí. Y con mucho gusto yo trato de explicar. Entonces, el capítulo 9 comienza así. Puede usted seguir la lectura. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, procede Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es la introducción, los primeros 5 versículos. Es la introducción, ¿no? Sigamos leyendo, dice, los primeros 5 versículos están encaminados a ubicarnos en el contexto del Israel étnico. Todos pueden comprender que es Israel étnico, ¿no? ¿Qué? ¿Sí o no? O sea, como el Israel que viene desde Abraham hasta... Los judíos, haga cuenta, los que nacieron, todos los descendientes de Abraham, ese es el Israel étnico, todos los descendientes de Abraham, los que nacieron de las 12 tribus de Israel. Entonces,
esos primeros 5 versículos quieren centrarnos ahí para comenzar, ¿no? En el Israel étnico, el Israel racial, la raza judía. Dice, entonces lo sabemos porque Pablo nos habla de ellos, número 1, ahí usted lo está leyendo, como sus hermanos, sus parientes según la carne y los israelitas, así se refiere a ellos. En el verso 3 dice, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y luego el 4 dice que son los israelitas, ¿no? Entonces, todo claro que hasta ese punto Pablo se está refiriendo al Israel racial, a la raza judía, a los que nacieron de Abraham, de las 12 tribus. Bueno, bien. Luego empieza a hablarnos de 8 bendiciones que tiene este pueblo, 8 bendiciones que tuvieron ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, allí sigue diciendo, estamos en el 3, dice, de los cuales son la adopción. Entonces, literalmente, ahí en griego dice, a quienes pertenece la adopción como hijos. En otras palabras, ellos fueron el pueblo elegido para ser los hijos de Dios. ¿Ah? Usted sabe que hubo un pueblo que Dios escogió para que fuera suyo. Ellos iban a ser sus hijos, ¿ah?, de entre todas las demás naciones, y ese fue el pueblo de Israel. A eso se refiere con la adopción, la elección que Dios hizo del pueblo de Israel para sí, ¿no?, para hacerlo suyo, su pueblo, a través del cual Él llevaría luz a las naciones, ¿no? La nación santa, el reino de sacerdotes, ellos, los israelitas. A eso se refiere la adopción. Luego, sigue diciendo, sigamos leyendo. No solo esto, sino que también este fue el pueblo a quien Dios les reveló su gloria. Note que dice la adopción, luego dice la gloria. ¿Qué es la gloria allí? La gloria recuerda la nube allá en el peregrinaje, la columna de fuego y la Shekinah, o la Shekinah, que era la presencia de Dios, esa nube, la presencia de Dios, que estaba entre los 2 querubines en el arca del pacto, allá en el lugar santísimo. Había el arca con los 2 querubines con las alas extendidas, y en medio de los 2 querubines la gloria de Dios. Fue a Israel a quien Dios le permitió ver esa gloria, ¿no? Y luego dice que con quienes hizo sus pactos también. Verso 4, la gloria, luego dice el pacto, o los pactos, dice en otra Biblia. Aquí dice el pacto. Bueno, si se refiere al pacto, se refiere pues al pacto de la ley, allá el que se hizo en el Sinaí. Otras Biblias dicen los pactos, ¿no? Porque recuerden, en el Antiguo Testamento hay varios pactos: el pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, ¿eh?, el pacto con Moisés, el pacto con David. Pero fue con el pueblo de Israel con quien Dios hizo esos pactos. Luego dice, a quienes les enseñó a adorar. Versículo 4 sigue diciendo, el pacto, la promulgación de la ley, ya lo dijimos. Luego dice, el culto. El culto tiene que ver con la adoración. Lo que se lee en Levítico, cómo acercarse a Dios, cómo adorar a Dios. En el Antiguo Testamento Dios se los reveló a ellos a través de sacrificios, ¿cierto? Les enseñó a acercarse a Él a través de sacrificios. Así se adora, así se acerca uno a Dios. Y les dio el libro Levítico, allí les enseñó sobre el culto. ¿Ok? Y luego, por último, nos habla de las promesas. Dice, ahí en el cuarto párrafo del escrito, dice, a quienes les hizo promesas como las de la tierra prometida, las bendiciones del Mesías y su reino. Y también habla de los descendientes. Y las promesas, versículo 5, y de quienes son los patriarcas, o sea, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, José, Samuel, David, etcétera, y el pueblo a través del cual vino Jesucristo. Todo eso ya va a ver con qué objetivo lo dice, pero por ahora enumerémoslo y vamos a escribirlos aquí. ¿Cuál fue la primera bendición que Dios le dio al pueblo? La adopción. La segunda, ¿la qué? La gloria. La tercera, los pactos. ¿Qué más? Promesas. ¿Qué más? El culto. Bueno, la adoración también. ¿Qué más?
¿No? Le hablo de la Biblia. Hay que venir a clase de Biblia con la Biblia, ¿no? Porque qué gracia es eso. El pacto, la promulgación de la ley faltó. La ley. Luego, las promesas, la ley, promesas, sí, los patriarcas, y el Mesías. Porque fue el pueblo a través del cual se manifestó el Mesías, el pueblo judío. Amén. 8 bendiciones aquí. Pues 8 bendiciones que Dios le da al pueblo de Israel. Como ahí dice, se enumera aquí un total de 8 bendiciones que Dios le dio a Israel. Lea conmigo. El acento está en hacer ver que los judíos eran en realidad un pueblo en una relación especial con Dios. Ese es el propósito de enumerar todas estas cosas. Los judíos no eran cualquier pueblo, la raza judía, los israelitas no eran cualquier pueblo, ¿cierto? Pero algo estaba sucediendo en el momento en que esto se escribe. A pesar de que ellos eran el pueblo de Dios, de la adopción, la gloria, los pactos, las promesas, entonces ellos manifestaban en el momento en que Pablo escribe una rampante incredulidad, es decir, pocos judíos eran cristianos, pocos judíos habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Bien, tenga en cuenta ese dato allí, porque es muy importante para lo que viene en el resto del capítulo. Seguimos leyendo, dice, para algunos comentaristas, el capítulo está escrito en estilo de diatriba. ¿Alguien sabe qué es una diatriba? Es decir, Pablo imagina un interlocutor imaginario el cual le hace preguntas y él las va respondiendo. Por eso usted va a encontrar como que él se pregunta él mismo y luego se responde él mismo en el capítulo. Por ejemplo, en el versículo 14 que leímos, ¿no? ¿Es pues Dios injusto? Y de ninguna manera, ¿ve? Eso es una diatriba, un estilo de diatriba. Se hacen preguntas, se tienen respuestas. Él mismo se responde. Luego dice, pudiera ser así, o también pudiera ser que Pablo está contestando preguntas que le han hecho, o sabe que las personas están haciendo respecto al tema de la incredulidad judía. ¿Ve? Entonces, Pablo imagina un interlocutor, ¿sí?, ficticio, va haciendo las preguntas, como si alguien le preguntara, las va escribiendo y luego las va respondiendo. Puede ser así, o puede ser que esas preguntas que encontramos en el capítulo 9 se las hubieran hecho a él. Alguien se las hizo, entonces él se las está respondiendo. O puede ser que son las preguntas que se han estado oyendo allá en la iglesia de Roma respecto a ese problema de la incredulidad judía, El versículo 6 es clave para entender todo lo que dice el capítulo 9. ¿Ve? Si usted nota, ahí en el versículo 6, la primera parte dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Si se da cuenta, ¿por qué dice eso? O sea, el versículo 5 termina con un amén y luego comienza diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. Eso es, opinan algunos estudiosos, que es porque Pablo está respondiendo una de esas preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? Ya vamos a mirar. Luego, la pregunta implícita aquí es, dado lo dicho sobre la adopción como hijos, lo que ya leímos, ellos el pueblo elegido, los pactos que Dios había hecho con ellos, entre ellos el pacto de Abraham, ¿no?, el pacto de la ley, y las promesas de salvación hechas reiteradamente a Israel, dada la evidente incredulidad judía, la pregunta es, ¿qué ha pasado con Israel? ¿Acaso Dios incumplió sus promesas de salvación a Israel? Entonces, mire todo lo que Dios dijo, todo lo que les dio. Miren ese pueblo especial que eran. Pero ahora vemos que la realidad es que son incrédulos, no quieren creer en el Mesías.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios falló en todo esto? ¿Qué pasó con todas estas cosas? Y por eso en el versículo 6 comienza a decir, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? No está escrita ahí la pregunta, pero es la pregunta implícita que se supone le están haciendo. Le están diciendo, ¿la palabra de Dios falló, Pablo? La palabra de Dios falló, todo esto falló. ¿Por qué los judíos son incrédulos? La palabra de Dios falló. Y entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. Dios es fiel, la fidelidad. Dios es veraz. Ya vamos a seguir leyendo sobre eso. Pero vayan teniendo claras esas cosas en su mente ahora. La respuesta a esta pregunta, sigue diciendo el escrito, es importante, pues tiene que ver con nosotros. ¿En qué sentido responder esa pregunta de si Dios falla a las promesas tiene que ver con nosotros? Así dice, ya que si como se ha dicho en el capítulo 8, en el verso 39, que es lo que está inmediatamente anterior del capítulo 9, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Dios falló a esto, y no le está cumpliendo a los judíos, entonces Dios nos puede fallar también a nosotros. Dios puede no cumplirnos a nosotros sus promesas también. ¿Eh? Entonces dice, y Dios le incumplió a los judíos, dice, ¿cómo podemos estar seguros que este y otros versículos promesas se cumplirán para con nosotros? Por eso es importante responder esa pregunta. ¿Falló la palabra de Dios con los judíos? Pues no que la palabra de Dios haya fallado. Responde. Siga leyendo. Dice, por otra parte es importante también responder porque tiene que ver con la fidelidad de Dios. ¿En realidad Dios cumple sus promesas? ¿Qué es lo que parece estar ahí en juego? Si los judíos son incrédulos, a pesar de que Dios les había hecho todas estas promesas, les había dicho todas estas cosas y había hecho todas estas cosas con ellos, entonces lo que está en juego es la fidelidad de Dios y la veracidad de Dios. Por eso es muy importante responder esa pregunta. Pero ya sabemos que Pablo es enfático y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falla. Dios cumple sus promesas. Miren, el último párrafo de la primera hoja dice, Pablo es enfático en afirmar que de ninguna manera Dios ha incumplido. ¿Ok? Dios es fiel y veraz. Quiero que lea un texto muy parecido en Romanos 3, 3 al 4. Alguien que lo busque, por favor, y no lo lea. Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como usted dice. No, 3 y 4. Escuchen lo que pasa ahí, dice. Pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como usted dice. Para que sea justificado en sus palabras y venzas cuando fuese juzgado. Fíjense que es importante notar que este problema no está tratándose solo en el capítulo 9. Ya en el 3 lo ha tratado. ¿Sí, sí? Ya está hablando ahí de la incredulidad judía y si esa incredulidad ha hecho que las promesas de Dios hayan fallado. Y entonces él dice, no, ¿acaso su incredulidad hará hecha nula la fidelidad de Dios? Dice, de ninguna manera, antes bien, se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no miente, Dios lo que cumple, lo que promete, perdón, Dios ¿qué? Lo cumple. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a resolver el problema? Porque es un problema, evidentemente, si la cuestión es así, Dios ha incumplido. Pero él dice, no ha incumplido, y entonces, ¿cómo resuelve la situación? Dice, para resolver la pregunta y librar la fidelidad y veracidad de Dios, echa mano de un concepto del que ya ha hablado en otras de sus epístolas, el Israel espiritual. ¿Bien? Dice que no todos los que han nacido de raza judía son los verdaderos israelitas, sino que lo son todos aquellos que se han acogido a las promesas mesiánicas y salvíficas de Dios, aún
cuando estos no sean israelitas. En otras palabras, el verdadero Israel es espiritual y no racial. Es más, este verdadero Israel está compuesto por personas de muchas nacionalidades y es en ellos que las promesas de Dios se cumplen. Pues, ¿qué dice Pablo? Dice, no que Dios haya fallado. Lo que pasa es que el verdadero Israel no es el únicamente o exclusivamente, digámoslo, la raza judía. El verdadero Israel es espiritual y está compuesto por todas aquellas personas que han puesto su fe en el Mesías, sin importar de qué nacionalidad sean. Pueden ser judíos, pueden ser también gentiles, de otras, obviamente de otras naciones. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a leer ese mismo concepto en otras cartas de Pablo, porque es que él no se está inventando esto ahora, no es algo que él ha creído, ha predicado, ha enseñado, sino que ahora ante esa pregunta, él pues va a echar mano de eso y decir, no, es que el verdadero Israel no es los israelitas de raza. Puede que haya dentro de Israel, el Israel racial, gente, verdaderos israelitas. Puede que los haya, y de hecho los hay. ¿Ah? Pero no solo ellos son. El verdadero Israel es espiritual. 3 textos bíblicos, por ejemplo, Juan 8, 39 al 40. Bueno, esto no lo escribe Pablo, ¿verdad? Pero ya aquí vemos ese concepto. Juan 8, 39 al 40 dicen, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, imagínense. Vea. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Y el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. No hizo esto Abraham, no hizo esto Abraham. ¿Eh? Entonces está diciendo ahí, no. Jesús está diciendo, no todos los judíos de raza son hijos de Abraham. ¿Eh? Lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Luego viene Romanos capítulo 2, verso 28, algo muy parecido, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Se fija el 28, está diciendo, el verdadero judío no es exterior, ni es el que está circuncidado, sino que dice Pablo, sino que el verdadero judío está en el corazón, y la verdadera circuncisión es interior, no exterior. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que lo mismo, ya. No solo los judíos son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en realidad son todos aquellos que han circuncidado su corazón, aquellos que lo son en el interior. Ellos son los verdaderos judíos. Y por último, miren, Gálatas capítulo 3, verso 7, Pablo, ahora sí, vuelve a decirlo. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice allí, sabed por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que tienen fe, los que han creído, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Luego dice, y la escritura, previendo que Dios se había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que viven por la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque hasta ahí. ¿Cuál es? La fe, ¿verdad? La fe es lo que nos hace hijos de Abraham. La fe es lo que nos hace hijos de la promesa. Así no seamos judíos. Pablo entonces va a decir, Dios no incumplió sus promesas. Lo que pasa es que todo esto, las promesas, el pacto, se cumple en el Israel espiritual. En los verdaderos israelitas, en los verdaderos hijos de Abraham. En ellos se cumple. Yo no sé a mí, pero a usted, pero a mí eso me fascina. Se nota que usted no es. Ahora fíjese. Sigamos leyendo. Oiga, no lo impresionó, es que no me está entendiendo. No me estoy haciendo entender.
¿Sí me siguen, hermanos? ¿Me siguen? ¿De verdad? ¿Sí? Ahorita les resumo al final, pero es importante que me sigan. Ahora miren, esta respuesta de Pablo es sumamente problemática para personas que creían que la salvación estaba reducida solo a un número determinado de personas, solo a la nación judía. O sea, Pablo está escribiendo esto no a personas que creen que Dios le va a dar la salvación a todo el mundo, como los arminianos, sino le está escribiendo a personas que creen que la salvación es solo para un grupo de personas. En ese caso, solo los judíos. Uno tiene que entender esta crisis que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento. Y es que sí, la iglesia nació dentro del pueblo judío, pero luego se expandió y ahora eran más los gentiles convertidos que los judíos. Y eso, había una tensión allí entre eso. ¿Cómo así? ¿Pero cómo que gentiles en el pueblo de Dios? ¿Cómo que gentiles receptores de las promesas del Mesías? ¿Cómo es eso? Había todo un problema con eso. En este capítulo se refleja ese problema. Ahora miren, sigue diciendo, los israelitas creían que solo ellos serían salvos, que la salvación era exclusiva de ellos dado la adopción o la elección. Fíjese, ahora dice, dada su raza, que ellos eran el único y exclusivo pueblo de Dios en su mentalidad. Ellos eran los elegidos para ser salvos y los demás los reprobados para ser condenados. Todos los judíos, nosotros somos salvos. Vamos a ir al paraíso solo porque somos descendientes de Abraham. Solo porque tuvimos la adopción, solo por todas estas cosas nos hacen salvos, ya, automático. Somos el pueblo de Dios. Ahora figúrese lo que les está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no, olvídense. Los verdaderos hijos de Abraham son los de la fe. No ustedes no solo por ser descendiente de Abraham. Ahora eso produce un choque, ¿no? Es un problema eso. Es un problema. Mire, sigue diciendo. Pensar que el pueblo de Dios estaba compuesto por gente de toda raza y nación, o sea, los gentiles, y que a su vez estas eran personas salvas, era toda una innovación para muchos de ellos. A pesar que el Antiguo Testamento ya daba avisos de esta realidad, cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la elección de Dios nunca fue excluyente. A Israel podían pertenecer todas las personas que así lo quisieran. Esto es lo que se explica en los siguientes versículos. De hecho, esta adopción que Dios hizo de Israel, de la nación étnica, de la raza, no era excluyente. O sea, es decir, a Israel podía pertenecer todo el que quisiera, si no fuera descendiente de Abraham. Todo el que quisiera podía venir y hacerse israelita y seguir la fe del Dios vivo. O sea que no fue que eso fue una elección de que solo ustedes y ya, el resto piérdase. No, sino que de hecho la elección fue, este es mi pueblo, pero todo el que quiera venir puede venir. De hecho, esa era una de las misiones de Israel, ser luz a las naciones. En las naciones, predicar, mostrar la grandeza de Dios y todas estas cosas. Bueno, Israel fracasó en eso, rotundamente, ¿no? Fracasó. Pero eso es muy importante entenderlo, que esa elección no fue excluyente. Desde el comienzo ya se veía eso. Al pueblo de Dios podía pertenecer el que quisiera. Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, nos explica todo esto que yo les acabo de decir. Miren la respuesta que da Pablo, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Y se fija? Ni porque son descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendencia, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Se fija?
ahí ya él explicó eso y entró en otro tema que es, va a empezar a ilustrar ese hecho. La palabra de Dios no falló. Lo que pasa es que los israelitas verdaderos no son los de la raza, los hijos de la carne, sino que son los hijos de la promesa, sin importar de qué nacionalidad sea. ¿Ya? Entonces, permítame leerle esto ya para entrar en el otro punto. De esta manera la fidelidad de Dios queda... ¡Ay, Dios mío! Los despertaron por fin, ¿cierto? Entonces, mire, de esta manera la fidelidad de Dios queda salvada por su soberanía y misericordia. Me hace acordar de cuando hablamos de la simplicidad de Dios, como todos los atributos de Dios operan juntos. Dice, soberanía porque Dios es libre de escoger cómo conformar su pueblo. No solo los judíos, sino también los gentiles. ¿Y quién le dice no? ¿Quién le puede decir, no quiero, no, así no me gusta, de malas? No, nadie puede. Dios es soberano, en mi pueblo va a ser judíos y gentiles, y todo el que cree en mi pueblo. Eso es mi Israel, ¿ya? Y ellos, no, pero solo somos nosotros, no. Son judíos y gentiles. Luego dice, misericordia, porque al hacer tal elección, tal soberana elección, muestra amor no solo por los judíos, sino también por el resto del mundo, y al desplegar estos dos atributos queda claro que Dios es fiel y veraz, porque siempre le ha cumplido su palabra al Israel espiritual. ¿Eh? Si la elección soberana de Dios hubiera sido salvación solo para los judíos, y esto estuviera pasando, pues ya Dios no es más fiel, porque esto no se está cumpliendo. Pero desde el Antiguo Testamento está, no, la salvación es para todos los pueblos. El Israel verdadero es judíos y gentiles. Las naciones vendrán. ¿Ya? Y la misma misericordia. Si Dios no hubiera sido misericordioso, no hubiera sido misericordioso, me enredé. Solo para ofrecerle salvación a los judíos y que el resto del mundo se pierda y se va para el infierno, entonces aquí tendríamos un problema con la fidelidad de Dios, porque esto no se está cumpliendo. Pero la misericordia de Dios ahora salva la fidelidad, porque Él abrió su misericordia a todos. El Israel espiritual. ¿Qué sigue? Entonces Él va a empezar a ilustrar eso, porque usted sabe que la gente con la teoría como que no la capta, pero si uno les pone ejemplos, les cuenta historias, entonces, ya, claro, ahora sí entendí. Y Pablo va a usar dos historias del Antiguo Testamento para ejemplificar esto. Esas historias nos van a hablar, nos van a mostrar, número uno, que no todos los que descendieron de Abraham constituyeron el pueblo de Dios. Y número dos, nos va a hablar de la elección soberana de Dios de algunos individuos, pero no para salvarse y condenarse, sino una elección de servicio para ser usados por Dios. Ya vamos con eso. Entonces dice, entender la respuesta del versículo 6, siga conmigo la lectura, y lo problemática de ella es vital para entender el resto del capítulo, pues nos da el hilo conductor al cual debemos ceñirnos para interpretar lo que viene. Es decir, basado en esto que les acabo de decir, es que uno interpreta el resto. El texto dentro de su contexto, las cosas en su orden ahí. No es que a mí me parece que esto quiere decir esto y lo otro y pues así es. No. Hay que estudiar el contexto y ya estamos estudiando el contexto, ¿verdad? Entonces, dada la respuesta problemática, se hace necesaria toda la explicación que viene en los versículos siguientes. Y dice,
después de haber sentado la teoría, va a dar dos ejemplos bíblicos que buscan mostrar que no todos los descendientes de Abraham pertenecen al pueblo de Dios y que Dios es libre y soberano en su elección. No en cuanto a quién se salva y se condena, sino más bien en cuanto a cómo lleva a cabo sus planes, cómo conforma a su pueblo, cómo salva a las personas. Ahí me refiero a través de la fe y no la ley. Así es que Él la salva. Santo. Y a quién elige para llevar a cabo sus planes. Eso es lo que de lo que nos va a hablar esas dos historias que ahora vamos a mirar. Entonces, en los versículos 6 al 8 encontramos el primero. Ya lo leímos. Dice: para probar que no todos los hijos de Abraham, o sea, judíos, pueden ser llamados verdaderos hijos, se toma el ejemplo mismo del patriarca, quien tuvo 8 hijos. ¿Cuántos sabían que Abraham tuvo 8 hijos? La mayoría de gente cree que él tuvo 2 hijos, que fue Isaac e Ismael. Pero Abraham tuvo 8 hijos. ¿Cómo? Uno nacido de Agar, que es ¿quién? Ismael, ¿verdad? Luego dice, y otros 6 nacidos de Cetura. ¿Y sabían? Cuando se murió Sara, pues, ¿qué hombre se queda solo? Entonces el hombre pasó su duelo, todo eso, Cetura. Y Cetura le dio 6 hijos, que fueron Simra, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suba. Tal vez más conocido Madián, ¿no? Por los madianitas y eso. Pero ahora fíjese, pero solo uno de ellos es contado como hijo de la promesa, o como verdadero hijo de Abraham, hijo legítimo, hijo de la fe y la promesa, pues fue el fruto de su unión con Sara y de la intervención divina.